Radio Andújar, 92.9 FM. Como les hemos venido comentando, la lista de vacunados y enchufados crece y ahora pues nos toca de cerca. Hace semanas que no para de crecer la lista de personas a quienes no le corresponde aún ponerse la vacuna y que, abusando de su estatus, se han saltado el protocolo para adelantarse e inmunizarse poniéndose la vacuna. Y tenemos, pues alcaldes, alcaldesas, todo tipo de responsables políticos, desde las consejerías, también militares y hasta obispos. La denuncia, que ahora se ha filtrado desde el Hospital Alto Guadalquivir a los medios de comunicación, tiene que ver con el director médico en funciones del Hospital Alto Guadalquivir. Y concretamente se denuncia que, estando haciendo desde marzo pasado labores de dirección, tareas administrativas que sigue en su despacho, se haya puesto la vacuna antes que los profesionales médicos que están en primera línea, algo que se denuncia y se respalda igualmente desde el sindicato médico. Concretamente, Raúl Illanes es médico de urgencias del Hospital Alto Guadalquivir y delegado del sindicato médico en el comité de empresa, pues ha querido corroborar esto. Y es que, por una parte, se dice que esta persona sí siguió el protocolo, pero quienes denuncian este hecho pues dicen que no. Y es más, ya nos adelantan que podría haber habido más casos en este sentido iguales en el Hospital Alto Guadalquivir. Raúl Illanes, ¿qué decimos del protocolo? El protocolo específicamente está disponible para su lectura por cualquier persona. Detalle que tienen que ser personas que estén en primera línea COVID. Primera línea COVID significa trato directo y estrecho con los pacientes COVID, y en función de la prolongación en el tiempo que se haga con ellos, pues digamos que se prioriza o no dentro de esos profesionales. El personal asistencial en sí mismo es el personal que atiende al paciente pues en la consulta y cuando está ingresado pues en las habitaciones donde realizan la estancia hospitalaria. El personal directivo en ningún caso está en contacto directo con el paciente COVID y mantiene una relación estrecha y se mantiene de forma prolongada en el tiempo junto a ellos. Si se lee el protocolo, pues claramente se ve que no se especifica que las direcciones asistenciales de los hospitales estén incluidos dentro de ese grupo prioritario en el que se contempla a los sanitarios de primera línea. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, aquí se agrava la situación un poco más porque desde el Comité de Seguridad y Salud de la empresa se debatió y se solicitó documentación y detalle de esa primera jornada, porque quedó patente en dicho comité que en este caso el médico preventivista no había intervenido en nada en lo que era la organización de esa jornada y había sido un uso pues a criterio particular de la dirección. En concreto la empresa, en ese Comité de Seguridad y Salud, del que todavía estamos pendientes del acta porque lo han demorado desde el día 13, pues no quiso especificar qué dirección en concreto y entendemos nosotros que por cómo se visualiza gráficamente en los vídeos que hay en las redes públicas, pues estarían por las dos direcciones que eran presentes allí, la dirección médica o la dirección de enfermería. Ellos en ese día, existiendo ya el protocolo del día 23 de diciembre, pues decidieron saltárselo a la torera y vacunar pues a quien ellos decidieron, incluyéndose en este caso pues como ha saltado en la prensa el director médico, que como ya he explicado pues no es primera línea de COVID. Dices, Raúl, ellos decidieron. ¿Ha habido algún caso más de persona que se haya puesto la vacuna en el Hospital Alto Guadalquivir, más allá del director al que nos estamos refiriendo, y que tampoco le correspondiese? Bueno, en este caso el Comité de Seguridad y Salud pidió los datos de esa jornada para que se especificase por parte de la Dirección de Recursos Humanos, del presidente del comité, y hasta la actualidad pues esos datos no han sido entregados. Una relación en este caso no se piden personas, sino las áreas en las que se vacunó es muy concreta y concisa, bastante circunscrita en número y muy identificable, pues que no se entreguen esos datos claramente es pues, una maniobra de ocultación. Una vez más, pues la transparencia brilla por su ausencia. Si se solicita por unos profesionales, en este caso los delegados de prevención,
una información para saber si el uso de la vacuna ha sido adecuado y para intentar detectar si ha habido más personas vacunadas inadecuadamente, y la empresa lo dilata en el tiempo y no da esos datos, pues desgraciadamente nos hace presuponer, hasta que se demuestre lo contrario, que dentro de las vacunaciones no ha sido solo este caso, sino que hay algunos más que quieren ocultar. Está claro. Lo que también está claro es que vais a seguir encima de la noticia para sacar a la luz este hecho, ¿no? Bueno, fundamentalmente lo que vamos a seguir los delegados de prevención de riesgos laborales solicitando una información que tendría que ser transparente y a la que tendrían que tener acceso todo de manera general. Este es un tema muy sensible en el que estamos hablando de una vacunación que protege a los trabajadores que están expuestos en la línea COVID, y nosotros no podemos admitir que esos datos que pueden dar la tranquilidad y el reflejo de una buena gestión sanitaria pues sean ocultados, porque nos lleva irremediablemente a pensar que esa ocultación de esos datos, que tenían que ser dados casi espontáneamente para hacer eso, una muestra de transparencia y de corrección en todo lo que se ha hecho, pues nos lleva, como digo, a pensar que está haciendo un mal uso y un mal manejo de lo que no se puede olvidar, que es un bien público. Estamos hablando de que esta es una institución pública para el bien de los ciudadanos. Nosotros los profesionales sanitarios estamos a su servicio y no podemos hacer un uso particular e interesado de ese bien público para un beneficio particular, en este caso ya un poco escandaloso, como es usar la vacuna, mientras sabemos que hay en muchos sitios todavía personas de primera línea que no han podido acceder a estas vacunas y que están pendientes de segundas vacunaciones. En definitiva, el administrar claramente las dosis a quien corresponda y no a quien está haciendo labores administrativas o de gestión en un despacho. Claro, porque todavía falta mucho personal del hospital, ¿no?, para recibir la vacuna. Bueno, en este caso se supone que ya está todo el personal vacunado y estamos en la segunda fase de vacunación, recibiendo la segunda dosis. Uh-huh. Lo que sí es verdad que cuando ocurren estos hechos, pues no se sabe las partidas de vacunas que van a llegar, ni en cantidad, ni con qué frecuencia, ni cuándo se va a comenzar realmente la vacunación, porque ante esa incertidumbre y el desconocimiento de cómo se iba a organizar este plan, la propia consejería afirmaba que no sabía exactamente cómo iba a ser, porque evidentemente dependían de la remisión de más dosis, pues hacer el uso de una vacuna, en este caso sería, tal y como lo vemos los delegados de prevención, el Comité de Seguridad de Salud, sería arrebatar una vacuna a alguien que está en primera línea. Y por poner un ejemplo gráfico para que se entienda, pues tenemos en el servicio de cuidados críticos el que tiene una actividad más extenuante respecto del trato al paciente COVID. Una enfermera, un auxiliar, pues pueden entrar con un paciente y estar dentro de esa habitación durante 2 horas. Eso es un riesgo extremo. A que alguien haga un uso de la vacunación a interés particular, a sabiendo de que hay compañeros que están realizando esa actividad de tanto riesgo y tan prolongada, pues no nos parece ya desde el punto de vista ético admisible. Y como delegados de prevención, pues seguiríamos pensando así hasta que se demuestre lo contrario, porque ni las direcciones están en primera línea de COVID, ni nada es tal cual se está realizando en los comunicados oficiales. Uh-huh. No ha estado esa persona en primera línea durante todo el transcurso de la pandemia. Ha estado haciendo labores asistenciales en su despacho, entonces esas justificaciones no tienen cabida. No, en este caso es también algo obvio que sería comprobable con la organización interna del propio servicio de urgencia al que pertenece. Los datos objetivos estarían ahí para comprobarlo sin ningún tipo de discusión. Y por eso, entre otras cosas, estáis pidiendo transparencia para que quede claro de cómo se ha desarrollado todo esto. Raúl, ¿cómo lleváis, ya hablando de otra cosa para terminar, cómo lleváis esta tercera ola? ¿Cómo se está desarrollando? ¿La presión hospitalaria es soportable? ¿Cómo estáis? Bueno, por definirlo de alguna manera, por suerte, siempre digo por definirlo así, en esta tercera ola, de momento Andújar se está comportando de un modo más benévolo que el resto de entornos que tenemos. La presión por pacientes ingresados no está siendo tan intensa como en la segunda ola, aunque sí vamos observando progresivamente que el ascenso
los pacientes contagiados COVID positivos que no requieren ingreso, pues sí va aumentando. A ver si nos escapamos, que ya lo comentábamos antes. Raúl, muchísimas gracias y ojalá que esto termine pronto y que podamos verlo ya como algo que pasó, aunque todavía es cierto y vosotros lo estáis viviendo en primera línea, todavía nos queda que pasar algo, ¿verdad? Pues sí, todavía desgraciadamente pues tal como está evolucionando la epidemia, las dificultades que habrá de administración de vacunas, tanto por la administración en sí como por la disponibilidad de las dosis, como se está viendo, pues la vacunación no será algo rápido, sino que será algo laborioso. Y en tanto en cuanto a la población no esté vacunada, pues el riesgo seguirá siendo alto. Y en fin, tenemos el deseo de que sea lo más breve posible, pero la percepción es que todavía se alargará en el tiempo bastante más de lo que deseáramos cualquiera de nosotros. Desde luego, queda claro. Pues lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros. Radio Andújar, 92.9 FM.